Dios. Siéntense, hermanos. Bueno, estamos festejando el día del amor, ¿verdad? Y la amistad. Y la amistad. Yo les voy a hablar de algo del amor, del amor verdadero de Dios. Y es que está muy bueno, como que, quién sabe cómo se llama. Muy bajo. Y algunos han confundido el amor de Dios, el amor como cualquiera. Pero yo le doy gracias a Dios por todos los momentos que yo he pasado, y yo tuve una experiencia estos días. Yo siempre le pregunté al Señor, yo siempre le preguntaba al Señor cómo fue posible que la Biblia dice que cuando Él oró, dice que sus sudor eran como gotas de sangre. Y a veces nosotros no entendemos eso. Siempre estaba eso en mi mente, cómo fue posible eso, qué tan grave los problemas, el problema que sentía el Señor. Pero yo le doy gracias a Dios porque en ese tiempo que mi esposa se fue allá, yo no entiendo no entiendo qué fue lo que sucedió, pero en cuanto ella se fue, yo me sentía como que me enfermé, como una debilidad, como algo. Y aquí en Lucas 22:39, quiero que leamos una porción. En el capítulo 22, versos 39 y 41, dice la palabra de la siguiente manera: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Bueno, esta porción de la Biblia, yo voy a hablar del primer sufrimiento en el huerto del Getsemaní, donde realmente Él nos enseñó qué es el amor realmente. No es un amor de que yo te amo a ti, pero si a mí haces mal, te va a ir mal, o te las vas a ver más después. Sino que el primer sufrimiento en el huerto del Getsemaní, sus sufrimientos empezaron la noche antes de su crucifixión. Dice la Biblia que era casi la medianoche cuando esto sucedió, en la última cena. Después de la cena, Jesús llevó a los discípulos fuera de aquel lugar o de aquella casa, a través de la profunda oscuridad del monte de los olivos. Él se sentía triste. Él no sabía lo que iba a acontecer. Según la historia de Josefo, dice que cruzaron el torrente de Cedrón, un monte, y se movieron por el lado al monte de los olivos.
Jesús iba adelante y sus discípulos iban detrás. Caminaron a través del huerto del Getsemaní en medio de aquella oscuridad. Cuando llegaron, según Mateo 26:36, Jesús les dijo: siéntense aquí, entre tanto que voy y oro. Yo no sé qué es la depresión, pero aquella noche yo sentí algo dentro de mi cuerpo, que puse los números de mis hermanos, del hermano Ignacio, hermano también. Puse el número de él allí enseguida de mí, el número del hermano Eloy y el número del hermano Gerardo. Dije, si algo yo sintiera que me pasara, yo los llamo a ellos. Porque, como yo les digo, yo no sé qué cosa es la depresión, pero pienso que cuando yo me voy a la historia, Mateo 26:36 dice: siéntense aquí entre tanto que voy allí y oro. Y según Josefo dice que Jesús como humano estaba perturbado, estaba en depresión por lo que iba a acontecer aquella noche. Él dejó a 8 de sus discípulos y se llevó a Pedro, a Andrés y a Santiago. Se llevó a Santiago y a Juan, más adentro del huerto. Luego dejó a los 3 y fue un poco más lejos. Dice que les dijo: siéntense aquí mientras yo oro. Yo oro para que esto que a mí me sucedió no le suceda a alguno de ustedes. Porque es como un miedo, como un terror a lo desconocido. No se sabe. Yo no sé cuánto han experimentado esto, pero es un miedo a algo desconocido, que tu mente se pone en blanco, que no puedes estar quieto un momento, te mueves de un lado para otro y caminas y sientes algo como una ansiedad, como algo que te está atormentando. Que en otras palabras, yo quería salirme, aunque hacía mucho frío, yo quería salirme a caminar, a correr, a hacer algo, porque me sentía como desesperado. Yo necesitaba que alguien estuviera allí para darme alguna palabra, para hablarme. Prendí el televisor y me senté un rato y dije: no, esto no. Prendí mi celular y o sea, son cosas que no tienen cabida en ese momento por lo que sentimos. Y yo me recargué allí en un sillón y empecé a recordar que existe la posibilidad, que esto es un poco de lo mucho que el Señor sufrió, lo que iba a acontecer con Él. Y se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan más adentro del huerto de los olivos y les dijo: siéntense aquí, entre tanto que yo voy y oro. Entraron en lo más oscuro del huerto del Getsemaní y le dijo: quédense aquí. Y dice la Biblia que dejó a estos 3 ahí y fue un poco más lejos, donde él oró a Dios ahí.
Pero lo que él necesitaba era que alguien estuviera allí, cerca de él, que lo observara. Porque la historia dice que sintió un terror, sintió un miedo perturbador. Como humano, él sentía temor. Su sufrimiento comienza cuando está él solo en la oscuridad bajo las ramas del huerto de los olivos. Allí empieza el sufrimiento de él, en la soledad. Él sentía morirse y yo puedo entenderlo, porque yo sentía en ese momento que me iba a ir. Aunque yo estaba preparado, pero allí en el huerto de los olivos del Señor sintió todo el peso del pecado de la humanidad sobre él, como el pecado del adulterio, de la fornicación, de las malas palabras, el pecado de los vicios, el pecado, todo. Yo llegué a la conclusión que todo lo que yo estaba sintiendo, él lo sintió aquella noche. Jesús llevaría en su propio cuerpo todo este pecado. Porque Isaías 53:6 dice: mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todo lo que la humanidad ha hecho, él lo llevó en su cuerpo. Él sintió la soledad, él sintió el dolor, sintió la depresión, sintió todo esto, lo sintió. Fue la razón que Jesús, sudando sangre en dolor tan profundo por ese verdadero amor hacia la humanidad, ese amor realmente por la humanidad, por el perdido, hoy sentí yo un dolor grande en mi corazón cuando invité a una persona a la iglesia y dice: no voy a ir porque voy a festejar mi cumpleaños. ¿Y sabe qué? Francamente, ¿qué le dije yo? Ok, por si tú no lo sabías, yo fui ante la antesala del mismo infierno y vi ahí mucha gente perdiéndose. Cuando tú mueras y que vayas el rumbo, dile al diablo: espera, deja festejar mi cumpleaños, a ver si te va a hacer caso. El infierno es real. Entonces Jesús les dijo a estos 3 discípulos: mi alma está muy triste hasta la muerte. Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. La interpretación común de esta oración es que Jesús estaba pidiendo ser liberado de ir al castigo a través de la cruz. Jesús estaba en un estado de shock. Él estaba a punto de morir allí en ese mismo lugar por lo que estaba sintiendo. Yo sentí ese shock, no como él, pero por lo que me estaba sucediendo. Ya para que usted diga: oh, yo necesito que alguien esté aquí. Aquí pondré el número de celular de estas personas por si algo sucede. Los llamo rápido si tengo tiempo. No. ¿Y saben cuál es mi oración? Que nunca pase usted por lo que yo sentí. Porque es un miedo, un terror. No al diablo, a lo desconocido. Algo, no sé. Que siente como
como que está solo, que siente como que algo va a suceder. ¿Y sabe qué yo hice? Me senté ahí en la sala y empecé a llorar. Estaba en shock. Yo le dije al Señor, pues, si me voy a ir, Señor, quiero irme en paz. Jesús estaba en tal estado que si en la fortaleza, si él hubiera sido fortalecido espiritualmente, él hubiera muerto en ese momento. Cristo seguramente hubiera muerto en ese momento allí en el huerto por el peso del pecado de cada uno de nosotros. Él lo llevó. Quizá usted no ha sentido eso. Y dice que mientras él oraba, estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Lucas 22, 44. Allí donde yo estaba, puedo sentir esa soledad. Algo que puede quebrar al más valiente. Porque es algo que se apodera de tu cuerpo. Algo insano. Algo que no puedes entender. ¿Por qué me está pasando esto? Que te levantas a caminar como león enjaulado para allá, te sientas y sientes como una inquietud diabólica. Algo que no te deja estar quieto. Algo que te dice que algo va a acontecer. Jesús experimentó el horror cuando los pecados del mundo entero fueron cargados sobre su cuerpo aquella noche. Imagínense, su agonía fue tan grande que su sudor eran grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra, brotaban de su piel. El profeta Isaías dijo: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Isaías 53, 4. Lo que usted ha sentido no es nada. Y sabe que desde ese día en adelante, yo he estado orando para que eso que yo sentí no lo vuelva, usted nunca lo sienta. Porque usted lo siente, va a entenderme, va a entender un poquito de lo grande que Jesús sufrió en la cruz del Calvario antes de ir a la cruz. Todavía en la mañana que estaba orando, le estaba dando gracias al Señor por estar ahí. ¿Sabe qué le digo en mi oración? Señor, no me sueltes de tu mano. Porque si tú me sueltas, ¿quién sabe qué va a pasar conmigo? A menudo pienso que este primer sufrimiento fue tan grande en el Señor, aun cuando todavía no lo habían llevado a la cruz. El pecado más grande o el peso más grande que él sintió fue cuando los pecados de toda la humanidad fueron sobre él. Él era humano, aunque dijo por ahí alguien, pues cómo no iba a resistir si él era Dios mismo. La Biblia dice que él se despojó de sí mismo. ¿Usted cree que lo que usted siente no lo sintió él? Él lo sintió.
Él lo hizo por amor. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos le seguían. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: oren que no entren en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Lo que él necesitaba y deseaba era que alguien estuviera cerca de él, que alguien lo viera. Jesús lo hizo por usted y por mí. Yo le dejo esta reflexión. Le voy a invitar a que se ponga de pie y llegamos a esta oración. Yo no sé cómo se siente. Quizá a veces se siente solo. Cierre sus ojos y llore conmigo esta oración. ¿Por qué no confiar en el Señor si Él tiene todas las respuestas que necesitamos? Aleluya. Ora conmigo así: Señor amado, tú conoces lo más profundo de mi ser. Tú sabes cómo me siento en este momento. Dígale, son muchas las emociones dentro de mí que me hacen sentirme ansioso y desesperado. Dígale, necesito de ti, Padre Santo. Necesito tu presencia y necesito tu paz. Tu palabra dice que puedo depositar mi ansiedad en ti, porque tú eres el único que cuidas de mí. Dígale esto: te entrego mi ansiedad en este momento. La pongo toda en tus manos, sabiendo que tú me amas y te interesas en lo que me sucede. Dígale, yo no sé cuál es la solución a mis problemas, pero lo que sí sé es que en tus poderosas manos está mi necesidad. Y lo que sí sé es que necesito de tu ayuda para no perder la paz en medio de esta situación. Dígale, toca mi corazón, abre mis oídos a tu voz para recibir tus palabras de esperanza. Háblame, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor.